Bueno, pues son las 2, viernes ya, 26 de septiembre, y grabo esto justo después de terminar la presentación del Adidas Boston 13, el evento en el que Adidas ha convocado a clientes, medios y creadores de contenido para hablar, para probar, para disfrutar de la Boston 13. Adidas Adicero Boston 13. Y os cuento un poco cómo ha sido. Ha habido suerte. Yo he ido por la parte no de medios ni de creadores de contenido, he ido por la parte de Bikila, que estábamos ahí representados con un equipo bastante chulo, por cierto, con la gente también de Bikila Canarias y, y algún atleta del club, Manu Arroyo en este caso, y para allá que nos hemos ido. El evento se hacía en un espacio bastante poco conocido en la zona de Moncloa, el espacio Domenico Scarlatti creo que se llama, y al entrar nos han dicho que rápidamente por favor nos cambiáramos y nos pusiéramos ya listos para luego estar listos para la presentación. El conjunto en cuestión era un kit con una camiseta con el color Equipment, pero creo, bueno, una camiseta de cero bastante ligera, manga corta, con este color verde del clásico de Adidas Equipment, un pantalón 2 en 1 bastante bien acabado, con dos bolsillos en la malla, estos pantalones 2 en 1, unos calcetines cómodos y mullidos y la joya de la corona, esas Boston 13 en ese color turquesa que hacía juego con el pantalón. Y a partir de ahí Javi, la persona responsable del producto de running de Adidas en España, nos ha hecho la presentación y nos ha contado un poco en qué consiste Boston 13. Lo ha hecho rápido, cosa que se agradece. También en estos eventos lo que apetece sobre todo es probar el producto y nadie nos ha dicho pues, oye, qué podíamos y qué no podíamos esperar de la zapatilla. Boston 13, un poquito mejor que su predecesora, eso, esa zapatilla de series y competición sin tener por qué recurrir a una placa de carbono, sino que tiene una placa de fibra de vidrio que es un poco menos rígida, con lo cual pues da un poquito menos de reactividad que la fibra de carbono. Viene de arriba abajo con un upper bastante bien formado de malla, pero bastante cómodo. No es tan ligero como una Adios Pro 4, pero tampoco es tan tosco como el de la Pro 4, que al final lo que se intenta es reducir al máximo el peso de ese upper para que bueno, pues tengan las mayores prestaciones, pero claro, pues no se le meten almohadillas porque lo que buscas con ese upper es ser lo más rápido posible. En el caso de la Boston, siendo un buen upper, es cómodo, es un upper que puedes llevar en el día a día. Bajamos a la media suela, que tiene un compuesto de Light Strike Pro arriba y un Light Strike abajo, para, bueno, por un lado tener un poquito de amortiguación y por otro lado tener un poquito de respuesta. En eso se parece bastante a la Adidas Boston, a la Adicero Boston 12, lo único que esta espuma del Light Strike Pro es un 14% más reactiva que en su modelo anterior, con lo cual vas a conseguir un poquito más de respuesta cuando haces pisada. Entre la placa superior, entre la placa de media suela superior de ese Light Strike Pro y ese Light Strike de la parte de abajo están los Energy Rods, que es esas varillas de fibra de vidrio que simulando las falanges pues se van colocando en la planta del pie haciendo la manera del talón y los dedos para ayudarte a conseguir esa pisada. Y abajo una gran placa de Continental para ayudar y para, bueno, Continental junto con el Light Traction, con la espuma ligera de Adidas con un poquito de rugosidad, los dos ahí juntos para, bueno, pues conseguir por un lado mucha adherencia y grip y agarre, y por el otro lado tener, pues bueno, un poquito más de ligereza. Una zapatilla con un drop de 6 milímetros y medio, si no me equivoco, un peso, ya el peso suele dar un poco igual, contando un poco con las espumas, pero bueno, te lo tendría que mirar exactamente. El peso, es una crudité, ya lo sabes, pero vamos, un poquito más pesada, estará en torno a 200 y pico, 250 supongo, más o menos, también depende de la talla, pero bueno, más pesada que la Adios Pro 4, pero
mucho más cómoda, lógicamente, para hacer esos entrenamientos. Y con un precio de 160 euros PVP, que yo creo que está bastante bien. No te lo puedo negar, creo que es un precio que está bastante conseguido. ¿Para qué puedes utilizar esta Boston 13? Yo creo que rodajes que vas a ir de menos a más. Series, farlek, cuestas, como nos ha dicho por ejemplo Carlos Mayo que lo usaba, y todo este tipo de cosas, creo que es una zapatilla que para eso tira y funciona estupendamente. Entonces la segunda parte, una vez nos han contado en qué consistía la zapatilla y qué se podía hacer con ella, ha sido decir, bueno chicos, ahora toca probarla. Hemos hecho 4 equipos, comandados por un entrenador y respaldados por un atleta Adidas. En nuestro caso, de los 4 atletas Adidas que estaban en el evento, que eran Carlos Mayo, Óscar Usillos, Isabel Barreiro y Jesús Ramos, a nosotros, al equipo azul, nos ha tocado con Carlos Mayo, récord de España de medio maratón y un valor seguro para este tipo de cosas. Y hemos bajado desde el espacio en Moncloa, donde se hacía el evento, hasta la pista de ceniza de la Universidad Complutense, para llegar allí a hacer las pruebas, las actividades y entrenar y probar la velocidad que consigues con la Boston. Las pruebas eran 4. La primera que hemos hecho ha sido un 150 metros a gas, cronometrado con chip. La segunda ha sido una subida de escaleras para probar también la velocidad y esa respuesta. La tercera ha sido un radar de velocidad. Había un radar en el que teníamos que contar, pues el radar era como una resta de unos 50-60 metros y teníamos que a toda caña correr lo máximo posible, y había ahí el radar, como el radar de tráfico, nos decía qué velocidad, y lo conseguíamos. Y la cuarta prueba, que era un Kuznavet, eran estos típicos pitiditos que cada vez van haciéndose un poquito más rápidos y cada minuto van haciéndose un poco más rápido. No sé la marca que he hecho en el 150, te digo la verdad, pero ahí teníamos algún valor seguro, teníamos ahí algún velocista en el equipo. En la prueba de la escalera, me imagino que P2Follow, que venía a hacerse la Madrid-Segovia, habrá funcionado bien. La tercera que teníamos era el radar. En el radar teníamos a Manu Arroyo del equipo Viquila, lo ha detenido en 31 kilómetros. 31 kilómetros por hora, yo es el récord, no he visto a nadie hacer más de eso en la noche de hoy. Yo creo que he hecho 23 kilómetros por hora. He conseguido yo, que no está mal, que viniendo de donde venía, que era la primera vez que corría después del maratón de Berlín, ni tan mal. Y los 150 metros ni tan mal, porque no me he resentido mucho ni de isquiotibiales ni me ha dolido nada. Y luego la Kuznavet, ahí sí te digo que me he bajado rápido, he visto que eso no era para mí hoy, que me estaba subiendo mucho el pulso. Y en la Kuznavet ha habido al final un mano a mano espectacular entre Carlos Mayo y P2Follow y Sergio Turul, y ha sido espectacular, y los dos han terminado fuertes de la mano y han hecho que al final nuestro equipo, el equipo azul, haya sido el ganador. Ole, 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 ole. Muy contentos. Al volver, pues social run, pica pica, algo de beber, un DJ, una zona de personalización de cordones de las zapatillas, entrevistas, que hemos podido hacer entrevistas al equipo Adidas, y nada, lo hemos pasado bastante bien. Había ahí unos one-on-one y poco a poco nos hemos ido. ¿Qué te puedo decir? Que a mí Boston 12 me parece un zapatillón. Siempre digo que es una zapatilla, si estás metido en todo este punto de entrenar y tienes que hacer días de entrenamiento de series y no quieres gastar la zapatilla de competición, la zapatilla de placa de carbono, que te duele al final los 250 euros, como es normal, que al final te van a durar unos 300, 400, 500 kilómetros como mucho la espuma, te vas a una alternativa como la Boston, 160 euros, PVP, siempre al final acabas encontrando alguna rebaja, una zapatilla con muy buen rendimiento, que funciona bastante bien, que no duele tanto gastarla, que va a tener más durabilidad, que probablemente las espumas
te aguanten mucho más tiempo y que en general es un seguro de vida. Hay muy poca gente a la que le digas que estás con la Boston o que le recomiendas la Boston y te digan que no les va bien. De hecho, tenemos un test de la Boston 13 en Bikila, Granada, el próximo jueves 2 de octubre, que por ahí por redes de Bikila lo podrás ver, y yo creo que es una zapatilla que es muy dinámica, pero a la vez en las recuperaciones entre series, en el calentamiento, en los enfriamientos, te deja ir muy bien de talón, no te complica mucho y te encuentras animoso con ella. A mí me parece al final zapatilla para tenerla muy en cuenta, un fondo de armario de zapatilla que, a ver, que puedes competir con ella perfectamente, porque para eso está la placa de fibra de vidrio. ¿Qué ocurre? Que lógicamente la reactividad, el peso y la placa o los Energy Rods, no es lo mismo tener unos Energy Rods de fibra de carbono que de fibra de vidrio. No es lo mismo tener el Light Strike Pro, el que lleva la Adios Pro 4, aunque tiene el mismo nombre, es más reactivo, es más ligero y efectivamente la zapatilla es mucho más ligera. Es una zapatilla que tiene una construcción, la Adios Pro 4, con un rocker mucho más fuerte pensado para que tires. Pero se puede correr con la Boston. Yo el otro día con la Boston 13 vi en Berlín, no te digo cientos, porque tampoco me puse tan friki, pero sí decenas de Boston 13 en los pies de gente que quería correr el maratón. Que es correr un maratón a un buen ritmo, pero tampoco ir con la cadencia que te obliga a veces el carbono, pues oye, estupendísimo, te viene perfecto y te ayuda genial. ¿Quieres hacer entrenamientos de series o farlex sin gastar tus zapatillas de competición de los domingos? Pues perfecta también para eso. O sea, una zapatilla que quizá no sea para... Hay gente que se hace tiradas largas en progresión te van a ayudar. Si no es de ir con la tirada larga a ritmos muy suaves, te va a funcionar bien. A mí es una zapatilla que me gusta más y donde yo me reenamoré de la Boston con Boston 12, ahí aluciné bastante con ellas, ahí me volví a enamorar de la Boston porque me di cuenta de que desde la Boston 5, que yo era la última que había probado, había habido una evolución muy fuerte, ya no solo porque ya no tenía la espuma Boost, sino que tenía el PEVA de la Light Strike Pro, sino que pues, realmente es que ese punto de los Energy Rods de fibra de vidrio le daba nueva reactividad que ya no recordaba, y que al final para muchas series y para mucho entrenamiento yo creo que con Boston 12, perdón, preparé San Silvestre Vallecana 2023, me hice muchas series con ellas, las disfruté un montón, me hice mucho farlek con ellas y es una zapatilla que tiene toda mi admiración. O sea, así te lo digo. Hoy con los juegos de velocidad nos lo hemos pasado bien con ella. Si la pruebas, ya sabes, tienes ahí un descuento en Bikila con el código Michael5, Michael con I latina y con K. Y si la pruebas yo creo que es un buen seguro. Y a un precio contenido, teniendo en cuenta pues, el precio que tienen las zapatillas en este momento, pues yo creo que es un precio bastante contenido que está en el mercado de zapatillas similares que ofrecen prestaciones similares y que tienen placas similares. Hay marcas que integran una placa de TPU, de poliuretano, hay marcas que tienen la fibra de vidrio, hay marcas que tienen grafeno, hay un poco de todo. A mí Boston 13 me cuadra mucho como zapatilla de un uso bastante mixto, la mixta por excelencia, y que te puede llevar a una competición de 5 o 10 kilómetros tan feliz. Estamos a veces muy llevados al carbono, pero bueno, estas placas de fibra de vidrio son una alternativa porque bueno, pues no son tan agresivas y luego la alegría que te da cuando el día de la competición te pones la placa de carbono, pues está bastante bien y muy lograda. Y nada más, sin más, agradecer a todo el equipo de Adidas y a la gente de Bikila por habernos llevado allí. Ha estado muy guay el evento, veréis contenido, veréis historias, veréis un montón de cosas y yo creo que ha sido un evento muy
interesante y que también hacía falta que Adidas hiciera un evento de estos de performance. La selección de los invitados ha estado genial. Hemos podido conocer a Javi Toribio, este chico que se hace los retos de hacer un maratón dando vueltas al Bernabéu o un maratón dando vueltas a una rotonda, la rotonda más grande de España. Pues estaba ahí, lo hemos pasado muy bien. Además nos ha tocado en el equipo azul, hemos ganado todos. ¿Qué te voy a decir de Pitu, ídolo de masas, que el lunes tiene un rodaje en casa de campo para liarla, porque se hacen 50 días de su reto de 50-50-50, y yo creo que poco más. Bueno, ya sabes, le das a like, comentas, te suscribes, lo que consideres siempre vendrá bien para hacer esto un poquito más grande, que siempre está bien. Y ya sabes, esto forma parte de otra cosa que se llama lamilla.run, una newsletter por y para corredores, que cada día recibes un consejo de running en tu móvil a las 6 de la mañana. Y yo, sin más, te voy a dejar, que va siendo hora de irse a dormir. Es tarde y te cuento esto desde el coche, porque he tenido un pequeño percance, que no he tenido que volver a casa a por la copia de las llaves, porque a saber dónde he dejado las llaves del coche. Pero bueno, cosas que pasan, y ante un error, pues su castigo y su penitencia, que es lo que toca. Un abrazo fuerte, adiós.